El verdadero cambio. El verdadero cambio se produce de dentro hacia afuera, a medida que superas tus miedos. A menos miedo, mayor espacio en tu mente, mayor claridad. La claridad emerge cuando el yo, comprometido y radiante, disipa las nubes de la duda y el apego. Es un compromiso contigo mismo que evapora la torpeza, la codependencia, el regateo neurótico para conseguir amor, el aburrimiento, la apatía y la conducta crítica. Te liberas y liberas a los otros. Es un sí a ti mismo, a tu yo esencial, que implica un sí a las personas a las que les importas. No puedes amar a otros abandonándote a ti mismo. No puedes elegir entre tu bien y el de otro. No es posible. Hay una elección que te honra a ti y también honra al otro. Encuéntrala, toma esa decisión. Entra con alegría en el espacio de no saber. No tengas miedo. Cuando sueltas tu pasado, entras en ese espacio. Está bien no saber. El mundo solo aprueba aquello que se entiende. ¿Y sabes qué entiende el mundo? Deber y sacrificio. No esperes aprobación, no la encontrarás. Apruébate tú. Sí, solo necesitas de tu aprobación. Si esperas la aprobación o reconocimiento de los demás, probablemente te sentirás decepcionado. Tu trabajo aquí es comprender y bendecir. Tu trabajo aquí es ver el miedo en los ojos de los otros y recordarles que son amados. No te preocupes por los pensamientos y acciones de otros. Trabaja sobre ti mismo. Cuando hayas encontrado la paz en tu corazón, podrás salir y compartirla con los demás. No intentes medir tu espiritualidad comparando lo que te ocurre a ti con lo que le ocurre a los demás. Cultiva tu relación con Dios. Escucha su voz y déjate guiar. Sé un amigo o amiga para otros, pero no aceptes otro maestro que a aquel que vive en tu corazón. Tu amigo, con A mayúscula. Permite que el verdadero cambio tenga lugar en tu vida, estando totalmente dispuesto a que éste ocurra. ¿Cómo desmontar el chiringuito? Parece ser que este asuntillo del 100% de responsabilidad fuera algo como que sí a veces, pero otras veces no. No puede ser. Aflora en nuestra mente la clásica pregunta: ¿pero será realmente así eso? Porque a mí me sigue pareciendo que el que me mandó a freír churros fue otro. Claro, para el intelecto no suena lógico y coherente que sea uno mismo el que se lo ha montado todo. No es fácil darle la vuelta a la cosa. No es fácil aprender a tomar total responsabilidad por nuestra experiencia. No es fácil renunciar al juego de la vergüenza y la culpa. Hay alguien dentro nuestro que patalea y dice: no, esto es injusto. La víctima, en nuestra mente, es como un alien. Está adherida como una sopapa y no quiere despegarse. Pero, ¿qué vamos a hacer, amiga, amigo? No nos queda otra. No hay otra cosa que hacer. O tomamos el toro por los cuernos, o el toro, ya sabes lo que te va a hacer. Si queremos transformar nuestra vida, eso es lo que hay para hacer. No hay nada más. Tenemos que mirar
el infierno que hemos creado dentro de nuestra propia conciencia y hacernos responsables de él. Entender, de una vez por todas, entender que soy yo solita la que camino hacia la cruz, la que es crucificada y la que se clava los clavos. Pero así como has tenido el poder de crucificarte, tienes el poder de resucitarte. El verdadero precio de la libertad no es el sufrimiento, sino la responsabilidad. Cuando nos hacemos responsables de nuestras creaciones, las aguas se apaciguan. Aquí estás en un laboratorio para experimentarte. Puedes elegir, decidir, experimentarte en el infierno o en el cielo. En el infierno, por cada experiencia, has experimentado una herida interna. En el cielo, has tomado conciencia de que todo lo que has hecho a otros o lo que otros te han hecho, tú te lo has hecho a ti mismo. Solo tú puedes hacerlo, amigo. Solo yo puedo hacerlo. Bueno, en verdad lo hacemos todos por todos. Cuando perdonamos a nuestro enemigo interno, a nuestro maltratador interno, a nuestro juzgador interno, a nuestro condenador interno, a nuestro investigador interno, estamos bajándonos de la cruz. Estamos resucitando a los muertos. Ese es el milagro. Y cuando el milagro sucede, desaparecen la cruz, los clavos, la corona de espinas, y te crecen alas en los pies. Y tu corazón grita de alegría. Soy libre, soy libre. Soy responsable de mis creaciones. Y ahí sabes que tu trabajo es aceptar todo lo que te ocurre. Y que cuanto más te cueste abordar algo, más aprenderás de ello. Aprendes a rendirte a la vida y a confiar en su despliegue. Aprendes que no estás solo en esto, pues sabes, tienes la certeza profunda de que tu amigo invisible camina a tu lado. Inseguridad, tensión, miedo, angustia, depresión. Todos estos estados psicológicos están íntimamente vinculados al concepto del yo. Es decir, a la idea que tengo de mí mismo, a lo que creo ser. La inseguridad se produce cada vez que siento amenazado mi yo-idea. Cada vez que alguien o algo parece que va a demostrar o decir que no valgo, que yo no soy lo que creo ser. Cada vez que me enfrento a una situación en la que siento que se contradice la afirmación que yo busco de mí, que deseo o pienso de mí, viviré un estado de inseguridad. Este estado solo tiene valor en el orden de las ideas, pues tan solo es una idea que tengo de mí, algo que creo, pero lo vivo como muy real. Esta amenaza puede provenir tanto del interior como del exterior. Del exterior, cada vez que alguien me critique, me rechace o me menosprecie, o cuando una circunstancia me haga quedar mal, o cuando mi negocio fracase. Pero también puede venir del interior, pues yo tengo muchas cosas en mi interior, puntos débiles, defectos, etc. Pero especialmente tengo impulsos reprimidos. Entonces trato de no exteriorizar estos impulsos reprimidos y estoy todo el tiempo vigilante para evitar quedar mal y que mi imagen se vea deteriorada. ¿Qué es la tensión?
La tensión es el resultado de vivir entre dos fuerzas de dirección contraria que afectan a la valoración del yo, de mi concepto del yo. Reprimo cosas dentro que están empujando por salir. Los peores esfuerzos son los que resultan de la división interior. Es una dualidad conflictiva interna. Cuando hay tensión en nosotros, no podemos descansar. Nos dicen algo y contestamos gritando. Sentimos que estamos en lucha, que todo nos cuesta esfuerzo. El miedo y la angustia nos vienen cuando el estado de seguridad se acentúa y es constante. Cuando un estado de alarma o de peligro es muy intenso o deviene persistente, produce miedo. Cuando la alarma o el peligro se acentúan, no solo por lo externo, sino también por lo interno, por ejemplo, por un impulso reprimido que amenaza con salir y desarticular la idea que tengo de mí, me sobreviene la angustia. La depresión es una obstrucción de energía ocasionada por las ideas. Yo ya no puedo. Yo ya no valgo. Yo ya no sirvo. No tengo remedio. La idea no lo bloquea todo. Tanto la inseguridad como la tensión, como el miedo, como la angustia y la depresión son consecuencias de vivir enajenados, ausentes, de vivir hipnotizados con nuestro concepto del yo. Es decir, que todo el problema de estos estados negativos reside en la idea que me he hecho de mí mismo y la constante comparación que hago de esta idea con el valor que me otorgan los demás. Estoy constantemente juzgando, evaluando la conducta mía y la de los demás. Tenemos siempre expectativas y cuando esas expectativas no se cumplen, nos sentimos frustrados, irritados, tensos o deprimidos. Todo es un problema de percepción, de una idea distorsionada de mí mismo. Si yo tengo una idea distorsionada de mí mismo, veré a los demás de forma distorsionada. ¿Qué es la fe? Es muy común confundir la fe con la creencia. Nosotros tenemos mucha fe siempre en algo. Depositamos nuestra fe en algo o en alguien, en lo que creemos. Creo, tengo fe en lo que es real para mí. Actuamos siempre en función de nuestras creencias. Por ejemplo, caminamos por la calle con la firme convicción de que el suelo va a sostener nuestro peso y no se va a hundir. Todo lo que hacemos se apoya en una seguridad. Tengo fe en unas ideas determinadas. Muchos decimos, si no lo veo, no lo creo. Mientras creamos que lo de aquí, lo del mundo, es lo real, no podremos cambiar nada. Estaremos supeditados a esa visión y no podremos salir de ahí. La verdadera fe se encuentra donde nosotros vivimos la noción más elevada de la realidad. La fe es una fuerza, no es una creencia. La fe es lo que hace que la realidad que yo soy, en un nivel, se pueda actualizar aquí y ahora. La verdadera fe es cuando yo veo que cualquier aspecto de esa realidad superior es mi realidad aquí y ahora. Entonces yo actúo a partir de esa realidad, apoyándome en eso. Si me dijeran, si te tiras de aquí, no te vas a caer, va a haber algo que te sostendrá. Y yo actuara en función de esto, eso sería un acto de fe. Entonces me tiro. Poder actuar en función de esa realidad superior y actuar en función de ella nos permite transformar radicalmente las cosas de aquí abajo. En la medida en que yo traslade mi noción de realidad y descubra que lo real es otra cosa, entonces, desde lo real, puedo manejar lo no real, lo aparente. No hace falta que creas en Dios, estás viviendo a Dios.
Solo tienes que reconocerlo, porque si tú quieres comunicarte con Dios y tienes dudas de que exista, nuestras dudas hacen complicada nuestra oración, debilitan nuestra fe. Entonces nos decimos, no puedo, soy incapaz, esto es imposible. Fe es certeza total en lo real. La fe es la fuerza del alma. La base de mi inseguridad está en mí. Estamos aquí para aprender a amar, para desarrollar nuestra capacidad de comprender las cosas objetivamente y con amplitud. Esto lo debo desarrollar por mí mismo y en mí mismo. No puedo recibirlo del exterior, pero constantemente estoy buscando que los demás me den seguridad, satisfacción, que me den todo lo que deseo. Pero nada puede sustituir la necesidad de vivir y crecer por uno mismo. Solo así alcanzaré una plenitud interior. La paz, la felicidad, la seguridad y el amor solo pueden manifestarse de dentro hacia afuera. Si vivimos como espectadores en vez de como actores, nos sentiremos como víctimas del mundo, como estando debajo de, como sufriendo la fuerza de los demás. La verdadera seguridad se alcanza cuando conecto con mi interior y me abro a la vida. No puedo abrirme si tengo miedo, si me siento amenazado, si me siento débil. Tenderé a defenderme, a protegerme, a sentirme rechazado, impotente. Tanto el buscar protección como el huir o el protestar ante las situaciones son todos mecanismos de defensa. Si nos observamos, nos daremos cuenta de qué actitud tenemos ante la vida. ¿Tenemos una actitud de autoprotección, de encerrarnos, de vivir como detrás de una trinchera? ¿O tenemos una actitud abierta, de sintonía y de aceptación? Si lo observamos, esto nos dará una indicación clara de la seguridad o inseguridad en que vivimos. Cuando nos sentimos mal, vemos todo mal. Y cuando nos sentimos bien, vemos todo bien. ¿Por qué? Porque no hay separación real entre el modo de valorarnos a nosotros y nuestro modo de valorar el mundo. La valoración que hago de mí y del mundo es importantísima porque es lo que da sentido o no a mis experiencias. Cuando vivo en el presente, cuando me vivo, cuando soy el sintiente de la experiencia, entonces no me comparo con nada ni con nadie. Vivo de un modo inmediato lo que es, sin depender del exterior. Cuanto más ejercito mi realidad inmediata, menos me afectan los hechos exteriores. Pero si vivo lo exterior a través de mi mente pequeña, de mis interpretaciones, como una negación de la idea de mi valor, entonces se produce el drama en mi mente y en mi corazón. Todo se atasca. Amigos, estamos aquí para ampliar nuestra conciencia. Ese es nuestro propósito, pues ese es el verdadero aprendizaje. Eso es lo que nos llevamos. Ese es nuestro tesoro. Entonces, no tengas miedo, pues todas las cosas obran conjuntamente para el bien. No busques seguridad en el mundo. No la vas a encontrar. Búscala donde realmente está, en ti.